Estamos recibiendo con muchísimo gusto al representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, el señor Ramón Ruiz. Bienvenido, Ramón, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un banco de los más importantes del Uruguay, podríamos decir. Sí, en realidad el BPS cubre al 90% de la población del país. No debe haber uruguayo o uruguaya que en algún momento no haya necesitado del BPS. El Instituto de Seguridad Social más importante del país no solamente paga jubilaciones y pensiones. Lo que ocurre es que cuando escuchamos BPS lo relacionamos mucho con esas prestaciones, que son las más conocidas. Y además porque hay como una especie de cultura que cuando hablamos de seguridad social parece que estuviéramos hablando de la previsión social y no de la seguridad social, que es un concepto más amplio. Cuando uno se para en calle Colonia, acá en Montevideo, ve que el destino de los ómnibus dice pasa por la caja de jubilaciones. Y en realidad ahí, además de pagar jubilaciones, pagamos seguro de paro, pagamos seguro de enfermedad, pagamos asignaciones familiares, o está en ese edificio no solamente el aspecto jubilatorio. Pero bueno, tenemos una tendencia como que es algo, me parece a mí, que no nos ayuda a ver la seguridad social en forma integral, porque relacionamos mucho con jubilaciones y con pensiones al Banco de Previsión Social y bueno, y también a otros institutos, ¿no? Por eso digo, cuando, más allá de la reforma jubilatoria, cuando hay votaciones, elecciones en el Banco de Previsión Social, a veces se desconoce la importancia del Banco de Previsión Social, pues tengo que ir a votar esto, que nadie sabe de qué se trata, no, lo habrás escuchado más de una vez. Hemos tenido que dar una batalla. Y estará bien, o no sé, pero lo que quiero decir es que tiene mucha más importancia de la que los uruguayos conocemos. La participación social en el BPS, yo creo que hace 30 años que tenemos participación social, aunque desde 1967 tendría que haber habido participación social por diferentes causas. El país tardó 25 años en incluir en el directorio del BPS al representante de los empresarios, de los jubilados y de los trabajadores. Pero a partir de ahí, el 7 de octubre de 1992, hay un antes y un después en la seguridad social. La participación social trajo más control social y trajo más transparencia a la seguridad social. Antes del 92 había mucho clientelismo político en la seguridad social. Había gente que con una tarjetita se jubilaba. Había un descontrol en la seguridad social. Y los representantes sociales fueron muy importantes y fueron protagonistas de ese cambio. Y acá estás hablando de trabajadores, jubilados y empresarios. Los tres, hay una anécdota que cuentan los tres primeros directores, que en la primera reunión que tuvieron del directorio apareció un secretario que traía 100 tarjetas y dice, bueno, tenemos que resolver algo. Repartimos estas 100 tarjetas entre los 7, porque antes eran 25 para cada una y había 4 directores políticos, o le damos 25 a los nuevos y pasamos de 100 a 175. Y los tres representantes sociales, el señor Daprá por los empresarios, el señor Colotuso por los jubilados y pensionistas y el señor Murro, dijeron no, acá no hay tarjeta para nadie, no existen más los prontos despachos, no hay más jubilaciones con tarjeta. Y a partir de ahí se terminó esa forma de mirar hacia la seguridad social, que era con una visión muy ñope, muy de tiro corto, digamos. Eso ya podría hablar de ser una reforma de la seguridad social. Por supuesto. Y vaya que reforma. Y seguro, pero es una reforma en la cultura. Claro. De ver la seguridad social como un derecho y no como un favor de un político. En este caso, del que vamos a hablar ahora, es una reforma política de la seguridad social. Por supuesto. ¿Necesaria o no necesaria? ¿Imprescindible en este momento? De la seguridad social. De la seguridad social. La reforma es necesaria. Es necesaria una reforma de la seguridad social. No una reforma jubilatoria únicamente, porque una reforma jubilatoria deja fuera una cantidad de discusiones que tenemos que dar y que son necesarias. Por ejemplo, ¿qué hacemos
para poder atender las dificultades que enfrenta la primera infancia, donde está concentrada la pobreza. ¿Qué hacemos con las personas con discapacidad que hoy no acceden a una prestación de seguridad social por diferentes causas? Hay que buscar la manera de ampliar la cobertura de esas personas con discapacidad. ¿Qué pasa con el sistema de cuidado en un país que cada vez es más viejo, cada vez la gente envejece y tiene una esperanza de vida? ¿Y qué va a pasar con el sistema de cuidado? Y bueno, justamente nos estamos perdiendo la oportunidad de entre todos buscar los mayores consensos sociales para avanzar en el sistema de cuidado, porque va a ser muy necesario. En la medida de que la gente envejece, en la medida de que la gente tiene más esperanza de vida, no todos llegamos en las mismas condiciones. Y algunos van a tener muchas dificultades, o sea, van a tener más dependencia y van a necesitar más cuidados. Pero además, cuando hablamos de esto nos dicen que los cuidados son, bueno, que se necesitan recursos para los cuidados. Claro. Y en realidad los cuidados son una necesidad de mucha gente, pero al mismo tiempo una oportunidad de trabajo para mucha otra gente. Hay mucha gente que va a tener la posibilidad de tener trabajo a través del sistema de cuidado. Seguro. Y con su trabajo va a aportar a la seguridad social. Y pero con su ¿y ese dinero de ese salario de ese trabajador que cuida? ¿De dónde y bueno, lo hay que hacer una inversión, pero esa inversión vuelve luego, porque si ese trabajador tiene un ingreso, también ese trabajador lo vuelca al mercado interno y se genera todo un movimiento que es muy importante. Peor es no tener el sistema de cuidado y que esas personas adultas mayores, las personas con discapacidad y los niños en sus primeros años de vida no tengan la posibilidad de tener cuidados de calidad. Porque hasta ahora los cuidados no se han resuelto bien. Hasta ahora, entonces, la crítica que tú o vos, quienes representan, le hacen es que es una reforma de jubilaciones. Y no integral. Y no integral. Sí, la seguridad social hay que verla en forma integral. Porque no toca otras cajas también. Desde ese punto de vista, sí, la reforma toca todas las cajas, pero Bien. desde el punto de vista de las prestaciones que brinda, solamente toca los jubilatorios. El seguro de paro rural, acá hay mucha gente que nos está escuchando, que vive en el interior profundo. Los trabajadores del sector rural saben bien que cada vez son más cortas las zafras por los cambios climáticos, por la introducción de tecnología, y ahí se necesita un seguro de paro que sea mucho más incluyente, porque hoy esos trabajadores no logran la cantidad de jornales suficiente para poder acceder al seguro de paro. Y los trabajadores rurales saben bien que la seguridad social es muy importante para ellos. Y mucho más cuando se habla del aumento de la edad. ¿Cómo hace un peón rural para trabajar hasta los 65 años? Con las condiciones en las que trabaja, además. ¿Cómo hace un trabajador de la construcción? Una trabajadora doméstica, una trabajadora de la salud, un trabajador del mar o de la pesca, un trabajador de un frigorífico. ¿Dirías entonces que tendría que haber excepciones? Pero unas cuantas. Unas cuantas. ¿No las hay? ¿Los docentes se jubilan antes? Sí, eso es igual. Con el aumento de la edad también cambian las bonificadas. O sea, un docente que quizás tenía condiciones para irse a los 55 años, con este aumento de la edad ahora se va a poder ir a los 60 quizás. Porque antes se iba a los 55 porque la edad de retiro estaba a los 60 años. Ahora, si se aumenta esa edad obligatoria, ese docente va a tener que trabajar más. Entonces, pero tenemos otras actividades, los frigoríficos, el transporte, los sindicatos, o mejor dicho, los trabajadores de la química. Hay una cantidad de actividades. Te digo, por ejemplo, quizás actividades que no son muy visibles, pero que juegan un papel fundamental. Los guardavidas en una playa. ¿Te parece que van a trabajar hasta los 65 años? Los buzos. El otro día veía un informe que hacían porque están arreglando el puente que está ahí en Maldonado, que se rompió. Sí. Y había buzos trabajando. Esos buzos trabajan en condiciones muy precarias. Y las condiciones en las que trabajan hacen, y estuve hablando con ellos, me lo contaron ellos, hacen de que esos trabajadores no puedan trabajar. Cuando llegan a los 50 años ya no pueden trabajar por las condiciones en las que trabajan, con corrientes marinas, trabajando sin tener la protección adecuada. Pero digamos que esos serían como los menos, ¿no? Digo, no estoy hablando incluso de los buzos, estoy hablando incluso de muchas otras actividades. Trabajadores rurales hay más de 100.000. Claro. Trabajadoras domésticas hay más de 100.000. Trabajadores
Del transporte hay muchos. Trabajadores de la construcción hay 49.000. No son pocos. Ramón, para redondear, ¿en qué está? ¿Cómo termina todo esto? Bueno, estoy con... En esta época de gobierno en la que estamos, donde sabemos, ¿no?, que hay etapas que se cumplen año a año, independientemente del partido que gobierne. Ahora, ¿en qué situación está? Sí, muy bien tu comentario, porque pase lo que pase, si se resuelve aumentar la edad de retiro, no le van a aumentar la edad de retiro a los que votaron a este gobierno, le van a aumentar la edad de retiro a todos los trabajadores. O sea que esto no es un tema político partidario. Esta es una preocupación que tenemos. Y los trabajadores hemos presentado propuestas. Te cuento, por ejemplo. Esto fue el documento que le presentamos a la comisión de expertos cuando empezó a trabajar. Este es el documento que presentamos para decir que no estábamos de acuerdo con el diagnóstico, pero acá hay propuestas también. Bien. Este es el documento que presentamos cuando se aprobaron las recomendaciones de la comisión de expertos, y acá hay propuestas también. Estas son las resoluciones que tiene el PICNT por unanimidad del Congreso. O sea, el Congreso del PICNT resolvió cuál es su visión sobre el futuro de la seguridad social. Y acabamos de presentar este informe que demuestra que los trabajadores, que la gente que trabaja hoy, se va a jubilar peor. Es decir, va a aportar durante más años, va a aportar durante más años, va a trabajar más años y va a cobrar. ¿Ese documento tiene acceso a la población? Todo el mundo, pero Perfecto. si alguien no lo tiene, puede pedirlo en el 092-351-000. Perfecto. Repito, 092-351-000. Acá la representación de los trabajadores con un informe técnico demostró que cuando esté plenamente vigente la ley, los trabajadores, sin importar el ingreso que tienen, van a aportar más, van a trabajar más y van a ganar menos. Ramón Ruiz, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer volverte a ver. Bueno, muy bien. Y quiero enviar un saludo a todo el interior del país, porque sé que de Modo País llega a todo el país. Me he encontrado con mucha gente en el interior que dice que los mira y que me decían, ¿por qué no vas a Modo País? Bueno, a toda esa gente linda que encontramos en el interior profundo, le mandamos un abrazo enorme. Bienvenida entonces toda esta información que les acaba de mandar a todos ellos. Muy bien. Y nuevamente muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ustedes.